Bien, y así como tenemos definido nuestro gráfico, nuestra scatterplot, que es esencialmente un gráfico para representar dos variables, salvo el truquito este del biplot, pensemos por un segundo en qué pasa cuando tenemos tres dimensiones. Y hay algunas herramientas muy interesantes, en particular en la librería que se llama RGL, la librería de RRGL, que nos permite hacer gráficos tridimensionales y agregar elementos que ayudan muchísimo a la intuición, a entender las cosas como planos, vectores, hacer zoom. Esta librería RGL realmente es una pequeña maravilla, ha ganado varios premios. Yo lo utilizo bastante en mis videos y la verdad que es una ayuda para entender los métodos. Entonces, también tenemos que pensar que los gráficos con este tipo de ayudas, los gráficos de dispersión, no tienen por qué estar en dos dimensiones, podemos pensarlos también en tres dimensiones. Bien, pero básicamente los elementos de análisis son los mismos que habíamos visto tanto en el biplot como en el gráfico de dispersión. Lo que seguimos ahora es, una vez que ya habíamos visto nuestras formas de estimar la distribución con histograma y particularmente con el estimador de densidad por núcleos en una dimensión, en dos dimensiones tenemos una herramienta similar. Entonces, lo que vamos a hacer en dos dimensiones, en este caso tenemos dos variables y también se van a definir núcleos, nada más que ahora estos núcleos van a ser bidimensionales. Y básicamente se van a integrar, se van a sumar las mediciones de esos núcleos para ir reconstruyendo una curva suave. En este caso va a ser una sábana, que lo que va a hacer es estimar la densidad en cada zona de este espacio bidimensional. Y una vez que uno tiene estos gráficos de densidad en tres dimensiones, es muy fácil definir lo que habíamos visto antes, que eran las curvas de nivel, porque lo único que hay que hacer ahora es cortar estas estimaciones de densidad por núcleos en dimensión 3, cortarlas a un cierto nivel, como quien feteara a los valores de la función a diferentes alturas de la vertical, y cada una de ese feteo corresponden a ciertas curvas de nivel. Entonces, esto conforma gráficos bidimensionales muy sencillos de analizar, donde uno le queda muy claro dónde están las zonas de alta concentración, por ejemplo, como esta zona que está acá, donde se puede ver que hay muchísima concentración, porque uno puede ver las curvas de nivel como se van apelotonando una tras otra. Estos gráficos, una vez que uno tiene un estimador de densidad, automáticamente puede derivar curvas de nivel. Y siguiendo con nuestros métodos de graficación, si ya habíamos visto boxplot para una variable continua, es clarísimo que si ahora tengo una variable más, por ejemplo, una variable categórica, y me interesa ver cómo se distribuyen la variable continua, la distribución de la variable continua en función de las diferentes categorías de esta variable categórica, es muy útil hacer una colección de múltiples boxplot donde mostramos la distribución de una variable condicional a cada una de las categorías que obtiene. Este es un gráfico muy común y sirve mucho para comparar poblaciones o categorías. Esto es mucho menos común, pero me parece simpático. Esto sería, si yo en vez de tener, como en este caso, una cantidad finita y limitada de categorías, quisiera generar boxplot pero condicionando a una segunda variable que sea continua, y me puedo mover a lo largo de esa variable. Es interesante ver cómo se comporta la media, cómo se comportan el primer cuartil y el tercer cuartil, conforme me voy moviendo a lo largo de esta otra variable continua. Más allá de los boxplots, ya habíamos visto que era más interesante pensar en el gráfico de violín, porque aparte de tener la información básica de mediana y primer y tercer cuartil, podemos ver cómo realmente se distribuyen los datos. Y esto es particularmente útil cuando queremos condicionar a otra variable que es categórica y comparar, por ejemplo, como en este caso es el comportamiento de tres acciones distintas, como son los rindes de tres acciones distintas. Es mucho mejor, en vez de obtener gráficos de estos tres boxplots, ver tres gráficos de violín. Es mucho más informativo. Y este es otro recurso que también puede ser interesante, que da un poquito más de detalle. Así como el gráfico de violín le da una mayor detalle de concentración, de distribución,
de los datos. Otra forma de dar detalle es mantener el boxplot, pero graficar dentro del boxplot la distribución de las observaciones, como se hace en este caso. Porque entonces tenemos un buen resumen porque sabemos dónde está el 50% más central de los datos, pero también podemos ver realmente cómo se distribuyen los datos. Entonces, esto es la conjunción de un boxplot más un scatterplot. Otro tipo de gráfico interesante, muy útil, son los grafos, que tienen muchísimas aplicaciones. Muchas veces se lo utiliza para representar la relación entre variables. En esos casos, los nodos son las variables y las aristas son las asociaciones de variables cuando superan un cierto umbral. Pero no solamente eso se puede representar, a veces uno puede representar, por ejemplo, grafos de conexiones entre observaciones que cumplan ciertos umbrales de distancia. Pero bueno, sepamos que los grafos es otra de las herramientas muy utilizadas en ciencia de datos. Por supuesto, los gráficos de barras 3D, cuando uno tiene múltiples categorías que uno quiere cruzar y quiere representar, también suelen ser muy útiles. Y una mención especial habría que darle a los gráficos de elipses, cuando uno quiere sobre todo representar información de correlaciones entre variables. A veces uno quiere ver la correlación entre variables y la matriz de correlación, si bien es muy precisa, no nos da una idea muy intuitiva de cómo se relacionan las variables. Un gráfico de elipses suele ser más intuitivo porque con el grado de elipsidad podemos representar cuán correlacionados están, y con el color si la correlación es positiva o es negativa. Entonces suelen ser bastante intuitivos estos gráficos. Un gráfico que es un poquito más específico, pero en muchos casos es la manera más sensata de graficar la información, tiene que ver cuando queremos mostrar, por ejemplo, distribución de variables, pero estas variables tienen como un comportamiento toral. Quiere decir que en el fondo no es que uno puede graficar un segmento de recta, sino que las observaciones de una punta se tocan con la otra, como por ejemplo con los datos de viento, donde la dirección del viento puede arrancar de 0 grados, dar toda la vuelta y llegar a 360, pero está claro que 360 más un epsilon ya estamos de nuevo en 0 grados, entonces, mejor dicho, 360 coincide con 0 grados, pero quiere decir que en el fondo cuando uno da toda la vuelta se vuelve a tocar. La manera natural de esa lógica toral de representar los gráficos es con un gráfico que respete eso, y existen gráficos que tienen esta naturaleza. Por ejemplo, estos gráficos que te muestran, en este caso particular, en una zona determinada, como la intensidad que los vientos tienen y básicamente de qué zonas preponderan esos vientos. Esos gráficos son bastante usuales ahora para estas observaciones que trabajan en espacios que son torales. Y otro gráfico muy interesante es llevar el boxplot a una dimensión más. Son conocidos como backplots, como gráficos de bolsas, y es la misma idea. No voy a entrar en mucho detalle, pues es un poco técnico definir, depende de nociones de profundidad, pero así como el boxplot básicamente muestra la mediana y el 50% más central de los datos, cuando tenemos dos variables, en este caso esta es una variable que está en eje X y esta es la otra variable, este ejemplo es del dataset Iris, que es muy conocido, lo que representa la cruz del medio es el punto de mayor profundidad de los datos. La cajita más interna es lo que se llama la bolsa de bag, que contiene al 50% más profundo de los datos, y después lo que se grafica se lo expande a esta caja con un factor 3 y se grafica la cápsula convexa de los puntos que están dentro de esa expansión. Pero bueno, más allá de las definiciones precisas, la idea es que uno, incluso a veces cuando tiene miles o decenas de miles de datos, uno puede hacer estos gráficos para saber dónde se concentran las observaciones de diferentes categorías. Acá hay 3 tipos de especies de flores y se pueden ver con los colores, los backplots de cada una de esas tres especies. Y ahora vamos a dedicar el próximo video a algo muy divertido, que es cómo representar gráficos en dimensiones grandes para poder comparar.